Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues un día más estamos con un nuevo vídeo a la carta y en este caso nos lo ha pedido el bueno de nuestro amigo Eduardo desde México, al cual le pido disculpas por la tardanza evidentemente, pero también le doy las gracias como siempre hacemos en estos vídeos y le vamos a dar las gracias en varias ocasiones, no solo una, que bien se lo merece el bueno de Eduardo, que encima nos ha pedido este vídeo ni más ni menos que desde México. Y a veces, de verdad, os lo digo de todo corazón, nos abruma la cantidad de seguidores que tenemos fuera de España y el conocer y saber de vuestro cariño, de vuestro aprecio, de vuestro interés por nuestro trabajo, siendo un medio tan pequeñito y tan familiar como es esta revista, en la que intentamos darlo todo por los lectores y por los seguidores, y de repente nos llega gente desde México y a mí la idea de verdad que me abruma. Así que de todo corazón muchas gracias por haber solicitado este vídeo a la carta. De verdad, de corazón. Un vídeo a la carta, evidentemente, que es de la revista Acción, que voy a enseñarla por aquí, si no tiro las cosas, que tenéis ya el nuevo número en el kiosco. Invasión secreta, Transformers, la nueva de Transformers, con entrevistas, con fichas, con todos los artículos habituales, con un especial de Tyler Rake 2, viene de todo en el número de este mes. Así que, de verdad, id al kiosco, 8 pósters nuevamente, más páginas, más contenido. Yo creo que más no se puede hacer. Se puede y seguiremos haciéndolo. Así que muchísimas gracias por confiar en la revista y Eduardo también muchísimas gracias por solicitar este vídeo a esta humilde persona. De verdad que de corazón te doy las gracias por confiar en mí. Ya sabéis que somos varios en la redacción haciendo las videocríticas a la carta y que en este caso me haya tocado el honor de hacer esta videocrítica siempre es un auténtico placer. Porque además, y de nuevo, gracias en tercera ocasión, me ha hecho volver a ver una película que me encanta, que adoro, que he intentado ver una vez al año desde que se estrenó, que no fue hace tanto, que me sigue dejando un sabor de boca increíble, que creo que es una auténtica maravilla y que pienso que es la prueba de que no todas las secuelas son malas. Una de las muchas pruebas de que no todas las secuelas son malas. Es más, es posiblemente una de las mejores secuelas que hemos visto, para mí, en la propia historia del cine. Con sus pros y sus contras, evidentemente, y con sus cambios y sus giros, y sobre todo con un tono que difiere levemente de la original, pero que aún así mantiene o intenta mantener un look tan cercano como sea posible a la película original, sin que por ello pierda la personalidad de un director que es uno de los mejores que tenemos hoy en día, que lo ha demostrado para mí con todas las películas que ha hecho y que en su salto a la ciencia ficción, porque venía de hacer otro tipo de cine, curiosamente, pues se ha convertido en un auténtico referente del medio y del género y un tipo que estamos deseando que este año estrene su siguiente película, que para mí es una de las más esperadas de 2023 y que creo que además nos va a dar algo especial con esa nueva película. Estoy hablando de Denis Villeneuve, director de esta Blade Runner 2049. Ya hicimos crítica en su momento, nada más salir del pase de prensa. Mi compañero, mi Juan y yo, le hicimos en conjunto, le dimos 5 estrellas. Para mí siguen siendo las mismas estrellas, no ha cambiado nada. Sigue siendo una película brillante en lo formal, en lo narrativo y también en lo argumental, en el guión. Creo que fue una buena idea que Villeneuve se hiciera cargo de la secuela en vez de Ridley Scott, como se suponía que iba a suceder en un principio. Creo que fue una muy buena idea aprovechar ciertos elementos de la clásica, pero no
trastocar demasiado aquel universo que había creado, y ahora explicaré los porqués de todo ello. Y creo que fue una brillante idea situar la historia como la sitúa, 30 años después de la original, pero al mismo tiempo ahora hablaremos en zona spoilers, es que no quiero meterme todavía porque alguno no lo habrá visto, lo cual es un pecado capital para el cinéfilo. Para mí, de nuevo, esto es mi opinión. Lo que sí os digo es que es una película que sí es verdad cuando la vimos que se apoya un poquito más en la ciencia ficción que en la original. Para mí la original es una película de cine negro envuelta con un vestido de ciencia ficción. Y esta es más una película de ciencia ficción envuelta en un vestido de cine negro. Los elementos de ciencia ficción son todavía más importantes. No son solo un decorado de fondo y una premisa con la que empezar para hablar realmente de lo que hablan las dos películas, que es lo mismo. La temática, la esencia de lo que nos están contando al final es básicamente la misma. Es un análisis, una exploración de qué nos hace humanos. ¿Qué es el alma humana? ¿Qué determina la humanidad? ¿Quién es humano y quién no? La película original, una de las cosas más inteligentes que planteaba, y voy a hablar de la película original un momento, así que por favor, si no habéis visto Blade Runner, ya estáis tardando, es uno de los peliculones de los 80, es una de las mejores películas de un director tan brillante como Ridley Scott, que nos ha dado más de una y más de dos joyas para el recuerdo. Y es una película imprescindible tanto para la ciencia ficción como para el cine de género o para el cine negro. O sea que, si no habéis visto Blade Runner, por favor, id a verla lo antes posible, pero no me dejéis aquí ahora diciendo cosas de la película y luego digáis que ha habido spoilers. Cuidado. Ahora vamos a hablar de Blade Runner un momentito. A mí una de las cosas que más brillantemente me planteaba la película original es que había un elemento sobre el alma humana, sobre la esencia de la humanidad, sobre lo que es ser humano, ese deseo de vivir, de supervivencia, de superar obstáculos, que parecía que los humanos habíamos perdido en ese mundo, en ese Los Ángeles caótico y megalítico que habíamos construido, y habíamos dejado de lado ese aspecto que los replicantes sí tenían. En cierta medida, los replicantes de Blade Runner eran más humanos, los Nexus 6 eran más humanos que los propios humanos. Eran metahumanos, no solamente físicamente porque tuvieran, pero el hecho de ser construcciones artificiales, creaciones artificiales, no les restaba esa necesidad de, ese sentimiento de ese impulso de sobrevivir, de superar obstáculos, de soñar, de lo que dice Roy Batty al final de la película cuando está muriendo, que es lo de todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. He visto cosas que vosotros no creíais. Esa definición de lo que es humano y lo que no, la película original lo tiene muy claro, y creo que es una de las muchísimas cosas brillantes de Blade Runner. Y esta película toma el testigo de eso y lo hace de una forma aún más directa. ¿Por qué? Y ahora vamos a hablar de Blade Runner 2049, así que por favor, yo sé que Eduardo la ha visto, mucha gente la vio, no la suficiente, parece ser que la franquicia está aparcada por el momento, 2 películas, 2 fiascos de taquilla, no creo que vayan a por el tercero por ahora, aunque me encantaría, sobre todo si es en manos de Villeneuve. Pero quien no la haya visto, por favor, que vaya a verla, la tiene en 70.000 formatos. Yo, como es una película que adoro, tengo varias ediciones de ella, o sea, y de Steelbook, todas. El Steelbook con las postales, el que salió en 4K original, que es una maravilla y que es precioso, o el que salió de Mondo, que ya sabéis que es esa editora de Steelbooks increíble, que hace unos diseños preciosos con funda transparente que aporta brilli brilli y que tienen un look maravilloso, son preciosos, también en 4K, porque es una película de oro, o sea que la podéis ver, está en Netflix, está en... Es que no, sé que está en Netflix porque lo estuve mirando, no me acuerdo, pero está en varias plataformas de streaming,
DVD, Blu-ray 4K, la podéis ver todos, no creo que tengáis ningún problema, y una vez la hayáis visto volvéis y seguís con este vídeo. Porque vamos a empezar a desgranar la trama. Y una de las cosas que hace de frente la película, ya sabéis que la original siempre tiene la duda, siempre sembró, incluso en los montajes, aunque Ridley Scott siempre ha dicho que él lo tenía muy claro, Harrison Ford no lo tiene tan claro. La película original dejaba más abierta la posibilidad, el montaje de cines, de que Deckard era humano. Nuestro protagonista, nuestro Blade Runner, que cazaba replicantes, el personaje de Harrison Ford era humano. Luego la versión, el Final Cut, el montaje final que estrenó el bueno de Ridley Scott en 2007, que le quitaba la voz en off y quitaba el final feliz y dejaba la escena del unicornio de papel, del origami que le dejaba el personaje de Edward James Olmos, dejaba más abierta la posibilidad, pero nos dejaba intuir, nos dejaba claro que Deckard era un replicante, que el propio protagonista era un replicante. Esa duda, como no hay ninguna película, aunque el director sea Ridley Scott y él haya dicho que para él era un replicante y que él siempre enfocó la película siendo un replicante y que le obligaron a poner la voz en off y demás, aunque ese sea el caso, sí es cierto que no hay nada, no hay ninguna versión que sea canon oficial, por así decirlo. Y que la duda sigue, y esto lo podéis buscar en redes, en internet y demás. Hay millones de personas que se inclinan por si Deckard era replicante y otras que apuestan por el Deckard era humano. Nuestro protagonista no lo sabemos lo que sería, y esta película no hace nada por solucionar esa duda. Da pistas en una dirección, pero también en otra, y ahora hablaremos de ello. Pero lo que sí hace desde el inicio es decirnos: nuestro nuevo protagonista, K, Joe, según avanza la película, K es un replicante, no es humano. Es un Nexus 9, han pasado varios modelos desde el Nexus 6, porque tras los sucesos de la primera película, la corporación Tyrell es comprada por Wallace, por el personaje de Jared Leto, que adquiere todo lo que contenía y que se convierte en el nuevo creador de replicantes, en esta ocasión mejorándolos y convirtiéndolos en una suerte de esclavos prácticamente, porque no tienen capacidad de decisión, no pueden mentir y van a obedecer siempre las normas o las reglas impuestas, o eso creemos. En el inicio de la película descubrimos que este hombre que el personaje protagonista, que es Ryan Gosling, es un replicante cuando se enfrenta a Dave Bautista, que es un replicante, que es una mala bestia, y cuando parece que que no tiene ninguna posibilidad, como le pasaba a Deckard contra Roy Batty en la original, pues resulta que este tipo es tan fuerte o más que el otro y le vence, no sin complicaciones, pero le vence, le derrota y le mata sin muchos más problemas, lo cual nos muestra que no es humano. Algo que vemos posteriormente cuando le hacen el test de humanidad y el test para comprobar cómo está el baseline y ver que está bien. Pero en esa investigación, en esa retirada, cuando retira a este replicante, descubrimos también que nuestro nuevo protagonista encuentra los restos enterrados en el jardín, por llamarlo de algún modo, de una mujer. Y a partir de ahí empieza la trama real. Ese cadáver, ese cuerpo, ese esqueleto que dio a luz se demuestra ser, según avanza la trama, el de Rachel, la coprotagonista o el personaje femenino, la femme fatale en cierta medida de la película original, que dio a luz antes de morir, o que murió durante el parto y dio a luz a un niño, a un ser, lo cual no era posible. Pero claro, en el caso de Rachel las cosas eran ya de por sí distintas, porque Rachel era una Nexus 7 y cuando Tyrell la creó le dio una vida ilimitada. No tenía una fecha de caducidad, los Nexus 6 tenían 4 años de vida, que es por eso por lo que Roy Batty fallece antes de poder acabar con Deckard, y no tenía
fecha de caducidad, pero lo que nadie sabía es que este ser creado artificialmente podía dar a luz, podía procrear. Hasta ese momento los Nexus, los replicantes, son creados en vida adulta, y la ventaja de los personajes, de los nuevos modelos, es esa implantación de memorias para hacerles creer que tienen una infancia y demás de una forma orgánica y casi real. No ser capaces de diferenciarlo, sabiendo que son replicantes, pero eso ayuda en el proceso. ¿Cómo es posible que Rachel tuviera un hijo? Eso es lo que hace que la nueva corporación, que Wallace, se interese por todo ello y ponga a su mano derecha, que es otra replicante, el personaje de Sylvia Hoeks, que es uno de los personajes más increíbles y que además es un acierto total dentro de la película, porque es el brazo ejecutor y una villana despiadada, pero en manos de la actriz se convierte en un ser fascinante dentro de esa maldad que tiene, dentro de esa villanía, dentro de ese monstruo que es, en resumidas cuentas, una asesina despiadada. Pues encontramos un personaje fascinante que nos cautiva por esa forma de ser y esas actuaciones que tiene. Y por un lado, nuestro K va investigando, va descubriendo, va entrando en la madriguera y va descubriendo que esa niña o ese niño fueron trasladados, porque hay al principio un female y un male, cuando está investigando, a un orfanato que está regentado por un tipo nada recomendable, y de allí se han perdido en cierta medida los datos. Pero K empieza a intuir o a descubrir que ese niño puede ser él. El recuerdo de ese caballito de madera, con la fecha incrustada, que luego resulta ser que es más que un recuerdo. Cuando llega al orfanato y encuentra el caballito escondido, le demuestra que él puede ser el elegido. Él puede ser aquel que va a cambiarlo todo, porque si aparece ese niño y se descubre que los replicantes pueden tener hijos, cambiaría todo. En muchos sentidos. Por un lado, podría dañar en cierta medida a la corporación Wallace y al propio Wallace. ¿Por qué? Porque si tus replicantes pueden reproducirse, no necesitas construir más replicantes. Él aduce que para conquistar las estrellas necesitaremos más replicantes de los que él mismo puede fabricar, y que por eso necesita que se reproduzcan. Pero claro, si los replicantes son capaces de reproducirse, si pueden nacer, que es una de las cosas que plantea la película, serían humanos también, no serían cosas. Tendrían la capacidad de reproducirse, tendrían la capacidad de nacer. Es lo que dice el personaje de K al principio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tienen alma? Porque no son creados, nacen. Si naces, tienes alma. Es un concepto en cierta medida arcaico, pero fijaos lo que supondría en términos de los Nexus son como esclavos, son propiedad, son comprados y vendidos. ¿No podríamos moralmente hacerlo? ¿Podríamos seguir vendiendo y comprando gente? Porque son gente, son más humanos que los humanos. Si pudiesen reproducirse, si pudiesen procrear y nacer, ¿o estaríamos volviendo a la época de la esclavitud? Esa es una de las diatribas que plantea la película, de las dudas morales, muchas que plantea la película, pero al mismo tiempo es el descubrimiento de K de su propia alma, cuando va investigando. Un alma que él tiene desde el inicio, y aquí es muy importante el personaje de Joy, el personaje de Ana de Armas, con el que tiene una relación que es una suerte de holograma, una inteligencia artificial que cuida a la persona, pero que, claro, según avanza la película y vemos cómo se desarrolla ese personaje, ¿es realmente una inteligencia artificial de la leche que es capaz de emular emociones o realmente está enamorada? ¿Realmente esa inteligencia artificial tiene emociones? ¿Joy es un ser vivo teniendo emociones? ¿O simplemente es una inteligencia artificial súper avanzada capaz de replicarlo todo? Por la forma en la que tiene que desarrollarse la historia, yo apuesto porque tiene emociones. Pero aunque no fuese así, lo que sí demuestra es que K tiene emociones.
Lo primero que sabemos es cuando llega a casa y habla con ella y cómo interactúa con ella, el regalo que le hace y por qué se lo hace. Él está enamorado de ese ser. Sea lo que sea ella, sea simplemente una inteligencia artificial o sea algo más, él está enamorado de ella. Él tiene sentimientos por ella. Él tiene alma. Desde el inicio. Puede creer que no, puede pensar que... Pero no, lo que te demuestra acá desde el inicio, y es lo que va a descubrir él, es que no hace falta nacer para tener alma. No es el elemento indispensable para tener alma. Sí puede ser elemento indispensable para que se acabe ese constructo social de los replicantes son una propiedad. No sé si hasta aquí... Pero la película es compleja y densa, y así debe ser. Y según avanza la trama, él va descubriendo poco a poco lo que sucedió realmente y se encuentra, viajando al desierto de Las Vegas, se encuentra con la criatura, con el padre de la criatura, que es Deckard. Por fin aparece Deckard. Ojo, la película dura casi 3 horas. Para cuando aparece Deckard llevamos 2 horas casi de película, 1 hora 50. Deckard, Harrison Ford aparece en pantalla durante 50 minutos, pero claro, y aquí plantea otra duda, es un Harrison Ford envejecido. Los replicantes no pueden envejecer. ¿Realmente era un replicante? ¿Era humano o era un modelo como Rachel tan avanzado que podía pasar por humano hasta el punto de que envejecía y que podía concebir? Porque evidentemente hay un concepto mesiánico en la película de esa madre que tiene un hijo cuando no puede tener hijos y es el elegido el que puede cambiar y revolucionarlo todo, pero al mismo tiempo hay un concepto de que esto es ciencia ficción, no hay un punto religioso en esa dirección, sino que tuvo un padre y el padre es Deckard. ¿Puede Deckard tener una hija siendo replicante? Claro, Rachel pudo, pero ¿era Deckard un modelo tan avanzado? Y la virtud de Villeneuve es que no responde a esa pregunta. Te deja la duda en el aire para que tú vayas mascándolo. No te da todas las respuestas. Pero en el buen sentido, en el sentido de dejarte dándole vueltas a la historia diciendo, tiene varias soluciones este rompecabezas, opta por la que quieras y por la que tú desees. En cierta medida. Decide qué te dicta la película, lo que está contando a ti. No te voy a dar las respuestas. Las claves están ahí, tú arma el puzzle como creas conveniente. Creo que es muy inteligente al plantearlo. A partir de ahí, Deckard es secuestrado, Joy es destruida, lo cual rompe el corazón de K, y Deckard es interrogado por Wallace, que incluso le ofrece una copia perfecta de Rachel como premio si le dice dónde está la niña, porque en ese momento descubrimos que K no es tan especial. Él no es el niño, él no es el hijo. Él es uno más creado. ¿Por qué tiene los recuerdos? Pues ahí está la clave. Él ha visitado a una doctora que da algunas pistas, que es creadora de recuerdos, y ella es la hija de Deckard y Rachel. Ella es la original. ¿Por qué? Porque ella misma le dice lo de en todo recuerdo, los recuerdos son tan buenos porque en todo recuerdo tiene que haber parte del creador. Los recuerdos que K tiene son en realidad los recuerdos de ella implantados. Por eso son tan reales, porque son recuerdos de la propia chica, de la doctora. Deckard no sucumbe a la invitación, aunque en esa charla se deja intuir, el propio Wallace le está diciendo, es que a lo mejor tú eras replicante y por eso... Pero tampoco lo afirma del todo, solamente... ¿Por qué? Porque es un juego, es un truco mental para que Deckard confiese, para que cuente dónde está y qué ha sucedido. Ese Deckard que se ha alejado de todo para proteger. A veces para proteger a los que más quieres tienes que desaparecer, tienes que abandonarlo. Y Deckard le dice que naranja de la China porque casi, pero es que los ojos de ella eran verdes. Y ahí todo cae y él, que va a ser forzado, llevado a Los Ángeles, forzado a confesar, a contarlo todo, es en el último momento rescatado por K, que sufre 1000 heridas, pero acaba con la mano derecha de nuestro villano, de Wallace,
¿Herido de muerte? Pues posiblemente, pero le da tiempo a a rescatar a Deckard y a llevarle junto a su hija. Y ahí acaba la película. En el reencuentro y en ese K tirado en la nieve, mientras suena el Lágrimas en la lluvia de Vangelis de la primera película, lo cual nos da a entender que K está muriendo, que muere ahí en la nieve, mientras ve caer en la nieve porque ha cumplido la misión, porque es lo que le dicen poco antes cuando se encuentra con esa resistencia, esa rebelión de los replicantes, que le dicen no hay nada más humano que morir por un ideal. Y él lo hace, o aparentemente lo hace, porque nunca debemos morir realmente. Tampoco vemos cómo se desarrolla la relación entre ese padre y esa hija. Tampoco sabemos qué va a hacer Wallace a partir de ahora. Hay muchas respuestas, muchas preguntas sin respuesta al final de la película. Mucho para un futuro, para un descubrimiento en un Blade Runner 2079 a lo mejor. Pero nadie nos comenta, nadie nos dice qué es lo que está sucediendo, nadie nos dice qué es lo que va a pasar, nadie nos asegura que esta historia vaya a terminar como realmente parece que va a terminar. ¿Qué hay del futuro? ¿Qué hay de esa rebelión? Porque claro, para los replicantes es imprescindible que proteger a esa niña y que se sepa en algún momento, se descubra la verdad. O descubrir cómo conseguirlo, cómo seguir adelante con ello. Ellos ya pusieron, que es por lo que Wallace necesita. Wallace es incapaz de replicar lo que Tyrell había conseguido con Rachel. Ese complejo mesiánico que tiene él, complejo divino de Dios, de capaz de Mesías que va a cambiar el mundo y que lo ha cambiado y lo ha salvado del hambre y demás, pero que al mismo tiempo es un complejo de Dios imperfecto, porque ha sido capaz de crear vida, pero esa vida no es capaz de reproducirse, con lo cual esa vida tiene una fecha de caducidad, no es capaz de crear vida real. Y Tyrell lo consiguió. Y en algo que cuenta en uno de los cortometrajes, hay una serie de cortometrajes de animación que van ligados a la película, vemos que hubo en 2022, un año después del nacimiento hubo un ataque un ataque terrorista que borró todos los discos duros de la Tyrell y que ha obviado todo rastro y toda imagen, de todo detalle de cómo consiguió Tyrell aquello, porque no era una característica de todos los Nexus 7, era algo más, otra cosa que nos resuelve la película. El propio Wallace, los actos de Wallace sí pueden tener una explicación. ¿Por qué lo hace realmente? Si va a perder el negocio, si se descubre como es una locura megalomanía de megalomanía de un tipo que quiere crear vida a toda costa, vida real, que quiere sentirse Dios. Yo creo que puede ir por ahí el camino. En ese final tan poético se cierra la película, se cierra la historia con muchas preguntas. Nunca nos dicen si Deckard realmente es un replicante o no. La mayoría de gente piensa que sí, mucha gente también piensa que no. No nos dicen qué va a ser de esa relación padre-hija, con esa hija que no puede abandonar esa habitación porque tiene esa enfermedad, ese sistema inmunitario deficiente que si sale de la habitación muere, o corre riesgo de morir. ¿Qué ha pasado con K? ¿Qué va a ser el futuro de Wallace? Solo hemos visto a K encontrar o descubrir lo que ya tenía, que era alma. El alma no aparece porque sí, estaba ya ahí, y el darse cuenta de que la tiene, sacrificarse por ese ideal, y a un padre reencontrarse con su hija, y a partir de ahí pues cada uno puede imaginárselo. Es muy destacable el encuentro que tienen inicial Deckard y K con esa pelea en Las Vegas, y ese momento en el que luego posteriormente con lo del whisky, cuando Deckard se da cuenta de que está pegándole una pared prácticamente, cuando le dice lo de el perro real, dice, pero no sé, pregúntaselo a él, con esa sorna y esa mirada y ese maravilloso Harrison Ford que lo poco que aparece llena la pantalla. Pero la película hace muy bien en buscar otro protagonista, y hace muy bien en que sea Ryan Gosling. Creo que está perfecto como replicante, como K. Y a la gente que le llama inexpresivo y tal, por favor, ver la escena cuando lo ha perdido todo, cuando se encuentra con el anuncio virtual, con ese holograma de Joy que le aparece y le dice, ¿cómo estás? Ven conmigo a casa. Esa Joy desnuda, y él
mira con esa tristeza infinita de saber que ha perdido el amor de su vida. Yo de verdad, a mí esa escena me demuestra que ese chaval es un muy buen actor, muy buen actor, y que debería ser valorado como tal, porque muchas veces le atacamos o incluso nos metemos con el pobre cuando es mejor actor de lo que parece, aunque en algunos papeles evidentemente está mejor que en otros. No siempre va a salir todo perfectamente. A mí me parece que en este está muy bien. También está muy bien el papel de la prostituta, de Mackenzie Davis, que tiene ese papel de correveidile, de ir siguiendo acá para ver lo que sabe y al final revelarse como parte de la rebelión, con esa escena de sexo tan sutil en la que el holograma de Joy se sincroniza con su cuerpo para darle lo que no ha podido darle, lo que no puede darle, que es contacto físico. Por eso no enseña la escena de sexo, solo enseña el inicio y el final, porque lo que quiere mostrarte es que lo importante no es el acto, sino el contacto físico que K pueda sentir a Joy, pueda tenerla de alguna manera y puedan estar juntos, cosa que no podrían y no pueden porque ella es un holograma, ella es una inteligencia artificial proyectada por holograma. Está todo tan bien planteado, tan bien construido, tan bien creado, que es imposible no aplaudir con las orejas. Evidentemente vamos a hablar de la fotografía continuamente y más de la fotografía de Roger Deakins, porque es una de esas cosas tan apabullantemente buenas que deslumbra. Hay un elemento que a mí me encanta en la fotografía de esta película y se ve desde el inicio. Fijaos en la primera escena, cuando entra Dave Bautista a la casa y está esperándole Ryan Gosling. Ryan Gosling está esperando en una ventana, sentado en la ventana, con la luz, a contraluz. Dave Bautista entra a lavarse las manos en el fregadero donde está la otra ventana. Entre ellos dos hay oscuridad. Hay una separación, hay un muro de penumbra. Te está situando a los personajes, te está diciendo mil cosas solo con eso. Lo primero que te está diciendo es que son iguales. Los dos están en la misma luz. Ya te está diciendo que es replicante sin haberte dicho que es replicante. Antes de que veas su fuerza ya te está diciendo, son lo mismo. Lo segundo, te está diciendo mucho de quién es K, porque te está diciendo que antes que esperarle detrás de la puerta, le espera sentado a la luz para que le vea. Le está dando una oportunidad, está siendo humano. Está dándole una oportunidad, pese a riesgo de que puede matarle el otro, le está diciendo, yo estoy aquí, vamos a hacer las cosas bien, y si eres lo que eres, te retiro, y si no, pues adelante, pero sé lo que eres. Le está dando una posibilidad. Y al mismo tiempo nos está mostrando que son personajes que están en la luz, que están en el lado bueno, aunque K no lo sepa en ese momento, porque K es un Blade Runner. Es magnífico. Y luego cuando encontramos las escenas, hay que tener en cuenta todo ese universo que se crea, esas luces de neón, esa ciudad gigantesca que recorre con el coche que vuela, esas calles, ese distrito de gente, esas ropas, todo recuerda a la original, a Blade Runner la original. Pero hace una cosa muy interesante con la luz también, cuando entra en un espacio entre comillas aséptico, oficina de la policía, donde le espera Robin Wright, maravillosa como siempre en ese papel de capitana, que pese a todo y pese a todas las normas ayuda a escapar cuando él vuelve y falla la prueba. ¿Por qué? Porque está encontrando su humanidad y ya no puede pasar por un replicante, ya lo de el interlink, todo eso ya no funciona, ya no engancha, no está ni lejos de tu zona, ¿no? Deberían retirarte ahora mismo porque estás convirtiendo en un humano. Qué cruel es ese destino de que cuanto más humano seas, más cerca de la muerte estás. Es terrible para un replicante, pero es lo que le sucede, y ella le da esa oportunidad porque ella le ve casi como un hijo y le ve como un humano, no le ve como un replicante, no le ve como un ayudante, no le ve como una propiedad. Por eso le trata así, por eso no cuenta lo que tiene que contar y muere asesinada por el personaje de Sylvia Hoeks
con ese vaso en el momento, apretándole la mano, destrozándole la mano con el vaso de cristal y haciéndola sangrar, y luego acuchillándola, muere protegiendo al bueno de K. Todas esas escenas, todos esos momentos, fijaos en las luces blancas, en la claridad con la que se ven, cuando el personaje Sylvia Hoeks entra para asesinar al forense y llevarse los restos. Son luces muy claras, son luces, es muy vistoso todo, se ve muy bien. Sin embargo, fuera en la ciudad todo es siniestro, oscuro, en penumbras. Incluso cuando salen a donde está Dave Bautista, o cuando llega al orfanato, sale de los muros, llega al orfanato y demás, todos son grises, tonos más apagados, más oscuros, las ropas, el colorido se encuentra en la ropa de esos personajes femeninos, en los neones, y luego cuando llega a la zona de Las Vegas, esos tonos amarillentos, anaranjados, quemados, ese desierto convertido, parece un sueño. La realidad está dentro de esos muros o dentro de esa ciudad, y Las Vegas parece un sueño maldito. Pero es donde está la verdad, en el sueño está la verdad. Es donde descubre las últimas piezas del puzzle. Es una forma de enfocar la fotografía contando cosas visualmente sin contarlas, ni que llegue un personaje a decírtelo, realmente fascinante y realmente brillante dentro de la narrativa de un Villeneuve que, aparte de todo lo que nos ha contado y cómo nos lo ha contado, tiene una forma de narrar con un ritmo pausado, nunca acelerado, pero muy contundente. No hay ningún momento en el que te aburras viendo la película, para mí. Yo entiendo que si esta película, que no fue un éxito de taquilla, mucha gente esperaba encontrarse con Star Wars, con ese tipo de ciencia ficción. Y esto es otra cosa. Es una investigación policial que en realidad enmascara, una película policíaca que en realidad enmascara un mundo de ciencia ficción donde se habla donde la principal detalle es este concepto de elevación del alma y de encontrar el alma y de máquina contra hombre y cuál es nuestro lugar en el universo. Creo que lo hace de forma magistral, creo que tiene una forma de narrar increíble, visualmente poderosa, con un ritmo magnífico para una película de este estilo, aunque sea un ritmo, el ritmo pausado no tiene que ser aburrido, no es lento, es simplemente que se toma tiempo para contar las cosas, que desarrolla el guión con claridad y precisión, que no se atropella y que va poco a poco dándonos pie a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Por eso son tan importantes esas escenas y esa forma de narrarlas. Por ejemplo, a mí me fascina el plano de esa presa que se abre y cae el agua. Me fascina la llegada a Las Vegas con ese plano aéreo en el que encontramos todo ese mundo acabado, cubierto por la arena del desierto, con ese polvo naranja que da esa tonalidad tan peculiar a la secuencia. Me fascina la lucha final en el agua, entre tinieblas prácticamente, y luego en el coche, dentro del vehículo, con la luz mostrando la realidad, porque a la luz sale la verdad, que es otra de las cosas que te cuenta la película. A la luz sale la verdad. Lo estoy diciendo desde el inicio, desde el primer plano, desde esas dos ventanas. A la luz sale la verdad, sale la realidad. Es magnífico como lo plantea y creo que es uno de los muchísimos grandes aciertos que tiene un fantástico Denis Villeneuve en una película maravillosa, donde el reparto está increíble, Ana de Armas está fantástica, Mackenzie Davis está increíble, me encanta el papel de Robin Wright. Fijaos en la importancia de los personajes femeninos. El personaje de Robin Wright, de Mackenzie Davis, de Sylvia Hoeks, de Ana de Armas, son todos personajes con un peso impresionante en la película, dándole una fuerza motora enorme a la historia, y no son simples complementos. De hecho, a veces el personaje de Ryan Gosling es el complemento. ¿Por qué? Porque finalmente esta no es su historia. En realidad la historia sigue siendo la historia de Deckard, solo que no lo sabíamos, hasta que llega el final, hasta que llega esa hora final y se descubre la verdad. Él creía que era el protagonista, él creía que era el niño perdido, él creía que era el que iba a traer la revolución, de una forma, por un lado, de una forma de pensar que eso puede cambiar el mundo, pero al mismo tiempo, es su pensamiento egoísta.
de creer que eso iba a demostrar que ha tenido una infancia, que ha nacido, que no ha sido creado y que es humano, sin darse cuenta de que lo que le hace humano no es realmente ese concepto. Es muy, muy, muy inteligente como lo plantea y está perfectamente narrado, y entonces cuando te das cuenta de que el protagonista en realidad, aunque haya sido el hilo conductor de la historia, aunque haya sido nuestro protagonista, la historia en realidad no va sobre él, va sobre Deckard y su hija. Yo de verdad, es que mejor no me lo pueden plantear, en serio. Para mí es una película fantástica. Me parece un peliculón como la copa de un pino, de lo mejor de su año, sin duda. Para mí es una película de 5 estrellas, no tengo ninguna duda de ello. Me sigue pareciendo una joya de la ciencia ficción moderna, me sigue pareciendo una auténtica locura. Viéndola ahora, no sé si me gusta Dune más, o esta más, o la llegada más, porque son todas tan rematadamente buenas que Villeneuve, por favor, haz más cine, no tardes tanto en estrenar películas. Estoy deseando que llegue Dune parte 2, porque nos puede esperar un viaje simplemente sensacional, y este tipo es lo que nos ofrece: viajes fantásticos, viajes increíbles, viajes a lo que somos y a lo que podemos ser. Chapó por la película. Muchísimas gracias, Eduardo, por haberme hecho revisar, reanalizar de una forma todavía más extensa que en la primera vez todo lo que es ese arco argumental, ese aspecto visual, ese todo de la historia de esta fantástica película, que tiene muchas interpretaciones. Yo aquí lo repito ahora porque a lo mejor no lo he dicho antes: esta es mi interpretación de la historia, es lo que yo he sacado de Blade Runner. A lo mejor el espectador, cualquiera de vosotros, puede sacar otra cosa, puede sacar otras ideas, y a lo mejor son exactamente igual de válidas. Yo solamente planteo mi punto de vista de lo que a mí me parece un peliculón y lo que me sigue pareciendo una película de 5 estrellas. Como siempre decimos, dentro de su género, estamos dentro de un género, acotados dentro de unas reglas y unas normas que impone el cine de Villeneuve, con lo cual hay que compararla con Blade Runner, la original, con otros clásicos de la ciencia ficción y con el cine del propio Villeneuve. Nada más. Para mí, dentro de eso, son 5 estrellas más que merecidas y una película simplemente enorme. Así que gracias, Eduardo, de corazón, por haber confiado en nosotros y por haber pedido este vídeo, y al resto, a todos los demás, que deis al like, os suscribáis, que nos contéis lo que queréis por aquí abajo, y que por favor que vayáis al kiosco a comprar la revista que está esperándoos y que creemos que no va a decepcionar a nadie. Os estamos esperando en los kioscos, por favor. Nada más que añadir. Ya he tirado algo. Ya decía yo que tardaba mucho en tirar algo. Like, suscribiros, nos contáis lo que queráis. Muchísimas gracias, Eduardo, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.